Hola, mi nombre es Sergio Castiñeira Ibáñez, pertenezco al Departamento de Física Aplicada y voy a presentar el objeto de aprendizaje titulado Impedancia en régimen estacionario sinusoidal. Los objetivos de esta presentación son comprender el concepto de impedancia compleja en RES, régimen estacionario sinusoidal, conocer la situación en el plano complejo de las impedancias y saber resolver asociación de impedancias. Para ello los contenidos son concepto de impedancia en RES, situación de las impedancias en el plano complejo, asociación de impedancias, ejemplos de asociación de impedancias y por último un resumen de conceptos. Bien, concepto de impedancia en RES. Recordemos que las ecuaciones que definen los elementos pasivos RLC en el dominio temporal son las que se muestran en la pantalla. Y en esta se puede deducir que si dividimos el voltaje tensión entre corrientes se obtiene el concepto impedancia, que se mide en ohmios. Bien, en RES se caracterizan los circuitos por, al ser excitados mediante una función sinusoidal, al ser los elementos considerados de comportamiento lineal, todos los elementos tendrán en sus bornes tensiones y corrientes de forma sinusoidal. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que tenemos aquí matemáticamente, que cuando derivamos un seno, realmente al final obtenemos otro seno con la misma estructura, pero añadiendo una fase de pi medios, porque el coseno ha pasado a ser un seno añadiendo pi medios y habiendo añadido un omega, una frecuencia pulsación delante del seno para que sea coherente la derivada. Esto da lugar entonces a que, entendiendo que estamos en régimen estacionario, las derivadas pueden ser sustituidas por j omega. Por lo tanto, las impedancias en el dominio temporal pasarían a ser en el dominio complejo las siguientes. La resistencia pasaría a ser R, el condensador 1 partido JC omega y la bobina J omega L. Esto ya estaríamos en el dominio complejo, la relación tensión-corriente seguiría llamándose impedancia, pero en este caso se llamaría impedancia compleja. Lo que nos interesa saber es dónde están estas impedancias en el plano complejo. Bien, pues en el siguiente esquema vamos a ver dibujadas la posición de estas impedancias en el plano complejo. Aquí vemos cómo hemos convertido la impedancia del condensador en una reactancia multiplicada por menos J, porque al 1 partido C omega se le llama reactancia capacitiva y al omega L se le llama reactancia inductiva. Bien, en el plano complejo, entonces vamos a tener la siguiente situación. Por ejemplo, las bobinas quedarán a 90 grados porque llevan una J y se les dirá que son de carácter inductivo puro. Las resistencias, como tienen ángulo cero porque no llevaban el omega ni el J, es decir, no eran números reales, quedan en el eje real positivo. Y los condensadores en menos 90. Bien, estas son las tres impedancias puras. ¿Qué pasa cuando las combinamos? Pues por ejemplo, si combinamos una resistencia y una bobina, generaríamos una impedancia de tipo resistivo-inductivo, como vemos con parte real positiva. Y las de tipo capacitivo serían las que les queda la parte imaginaria negativa. Por lo tanto, como podemos comprender, en el lado izquierdo no ha quedado ninguna impedancia. Por lo tanto, lo eliminamos porque no van a existir impedancias de elementos pasivos en este lado y lo que tendremos será en la parte de la derecha todas las impedancias y también podemos llamar a las que quedan en el primer cuadrante resistivo-inductivas o de carácter inductivo y a las que quedan en el cuarto cuadrante resistivo-capacitivas o de carácter capacitivo. Bien, todas estas impedancias son las que vamos ahora a intentar juntar para explicar las asociaciones. La asociación de impedancias puede ser de varias maneras. Una sería serie, que consiste en unir varias impedancias seguidas, la intensidad que circula por ellas es la misma, entonces lo que buscamos es la Z equivalente de ellas. Entonces esto da lugar a que se suman directamente, las impedancias se suman y esto daría la Z equivalente. En paralelo vemos que la corriente que llega a las dos impedancias vienen divididas en dos partes, hay una derivación, pero el voltaje es el mismo. El voltaje de las dos impedancias es el mismo. Esto se denomina paralelo. El paralelo entonces se tiene que sumar de la siguiente manera. 1 partido Z equivalente es 1 partido Z1 más 1 partido Z2. Estas son las dos opciones más típicas, existen otras, no vamos a estudiar en este objeto de aprendizaje, pero si tuviéramos que trabajarlas se usaría la fórmula de definición de impedancia, U partido I. Bueno, con estas asociaciones de impedancias vamos a ver algún ejemplo. Ejemplos de asociación de impedancias, pues por ejemplo aquí mostramos una asociación serie RL, donde la R vale 2 y la reactancia inductiva vale 2. Aplicando la expresión de antes sería la suma 2 más J2. Como vemos, serie es muy sencillo. En paralelo, pues tenemos una resistencia 2 en paralelo con una bobina, pasaríamos el 2 a J2 porque es una reactancia, por lo tanto hay que ponerle el J delante y aplicaríamos la fórmula de paralelo. En este caso hay que tener cuidado porque hay que operar con números complejos. Bueno, pues el resultado que nos da es 2 por J2 partido 2 más J2, J4 partido 2 más J2. Esto operando de alguna manera, hay varias opciones, aquí muestro una,
Pasando los elementos de binómico a polar, podemos hacer la división de módulos y resta de ángulos y luego vuelta binómico. Por lo tanto, el resultado es 1 más j. Como vemos, hemos asociado resistencias y bobinas y siempre da de carácter inductivo, es decir, la parte real positiva, como tiene que ser, y la parte imaginaria da positiva. Es decir, RL, serio paralelo, da inductivo. Vamos a verlo con condensadores. Entonces, con condensadores, por ejemplo, una asociación serie sería 2 de resistencia y 2 de reactancia capacitiva. Acordémonos que el condensador lleva un menos J. Por lo tanto, la solución sería 2 menos J2 en serie. ¿Y si es en paralelo? Bueno, pues como el menos J2 sigue siendo menos J2, ahora haremos la operación sumando de forma invertida. Es decir, 1 partido Z igual 1 partido Z1 más 1 partido Z2, porque están en paralelo. Operando esta solución que nos da como menos J4, 2 menos J2, lo mismo, se puede hacer de varias maneras. Aquí se muestra pasando primero a polar y luego vuelta a binómico, el resultado es 1 menos J. Como podemos ver, el resultado vuelve a dar una impedancia del mismo carácter de las dos que se están juntando, resistencia y condensador, es decir, resistivo-capacitiva. Ya por último podemos ver un ejemplo de una impedancia que englobe RLC. Por ejemplo, la RLC matemáticamente sería coger la definición de R, la de la bobina del condensador y sumarlas. Esto sería con letras, sin números, entonces vamos a ver un caso un poco más simbólico, pero que es interesante. ¿Qué ocurriría en este caso? Como se observa, depende de la frecuencia, la impedancia, de la frecuencia de la fuente que excita. Entonces, ¿qué ocurriría si yo excito con una frecuencia de tipo, por ejemplo, 1 partido raíz cuadrada de LC? Bueno, esto es posible y la frecuencia despejándola daría, pues, esta relación LW, la L por la pulsación, sería igual a 1 partido C por la pulsación. Esto nos llevaría a que el término imaginario de la impedancia se haría nulo. Es decir, la Z equivalente en este caso equivaldría solamente a una resistencia. Esto es posible y a este fenómeno en física se le denomina resonancia. Por lo tanto, tendríamos una resistencia, una bobina y un condensador que equivaldrían a una resistencia solamente. Este fenómeno es muy conocido y es un ejemplo de cómo las impedancias claramente dependen de la frecuencia. Bien, como resumen de conceptos, se ha visto que el concepto de impedancia agrupa en una única definición a los 3 elementos pasivos RLC. En RES, conocer la situación en el plano complejo de las impedancias facilita conocer de qué carácter son estas: resistivo, resistivo-inductivo, resistivo-capacitivo. Y por último, en RES, asociar impedancias lleva a otra impedancia que puede tener diferente carácter. Como hemos visto, podemos pasar de resistivo-capacitivo con un ángulo a otro ángulo y viceversa. Bien, pues hasta aquí el objeto de aprendizaje. Ante cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros. En mi caso, Sergio Castiñeira, y también Constanza Rubio, que ha participado en la elaboración de este objeto de aprendizaje. Pues nada, muchas gracias por su atención y un saludo.